Preocupante, gente. Preocupante. El primer amistoso dejó más cosas negativas que positivas en Newell's. Creo que tampoco hay que alarmarse tanto porque uno no podía maravillarse después de haberle ganado 4-0 a Argentino de Rosario. Creo que fue el primer amistoso de la pretemporada. Pero viendo ahora un poco la acción y 90 minutos de corrido, hay algunas cosas para marcar que invitan a pensar que va a ser un equipo que tendrá que estar preparado para sufrir, al que obviamente no le sobrará nada como el año pasado, y que, como el campeonato pasado mejor dicho, y que puso muchas fichas en una figura que arrancó con el pie izquierdo. Si bien había hecho un par de goles contra un equipo del ascenso, ahora el tema físico, que me parece que es la base para Benedetto, dejó una alerta, una señal de alerta, dejó preocupación porque aparte a mí antes de que saliera a los 32-33 minutos ya me había parecido, lo venía siguiendo y ya me había parecido que estaba tocado. Yo creo que estuvo 3-4 minutos más incluso en cancha, porque antes de los 30 o alrededor de los 30 ya empezó a mirar al banco. Hubo una pelota que quedó medio dividida y no llegó a presionarla, se recostó sobre la banda izquierda y empezó a dialogar con el banco de suplentes y a advertirle a Fabiani que no iba a poder continuar. Veremos de qué se trata la lesión, pero la realidad es que es una carta de presentación mala. Después hay poco para analizar en cuanto a lo futbolístico de Benedetto porque prácticamente no intervino, solo un cabezazo. Se lo vio algo participativo con el árbitro, creo que eso siempre es positivo en un equipo que hasta el año pasado, principios de este año, era bastante apático en ese sentido y que puede transmitir en los rivales y en los árbitros, pero con eso obviamente no va a alcanzar. Veremos porque el inicio del torneo está a la vuelta de la esquina, sería el sábado 12 de julio contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Para alguno que todavía no me sigue en las redes, a mí me dijeron de Mendoza que no va a haber visitantes en ese partido, que se va a jugar en el Bautista Gargantini y no va a ser en el Mundialista, así que eviten sacar pasajes para Mendoza. Pero volviendo al partido de ayer, al margen de Benedetto y esperemos que no sea un desgarro total y que pueda llegar a recuperarse antes del debut. Después hay pocas cosas para marcar. Por ahí me quedo con la solidez defensiva de los tres centrales. Apareció Lucas Sosa actuando como líbero, con los otros dos que ya venían siendo moneda corriente en el equipo, con Lolo y con Cuesta. Creo que hay una vía por la que va a ser difícil batirlo a Newell, que es la aérea. Cada centro el rival tendrá que batallar para hacer un gol de cabeza porque tenés tres tipos que van bien arriba, que son fuertes y que evidentemente Fabiani busca hacer. ¿Recuerdan esa defensa que le tocó integrar el equipo donde estaban Spoli, Schiavi y el Chaco Insaurralde? Me parece que quiere espejar un poco eso logro. Veremos si se da. Yo creo que está esperando la llegada de un central más. A mí me dicen que todavía está frenado lo de Duarte, el costarricense, tiene los papeles ahí sobre la firma, pero hasta que no se libere un cupo obviamente no puede llegar. Se cayó finalmente lo de John Córdoba porque firmaría en Instituto. También en las últimas horas había sonado Nehuen Paz, que parece que va a firmar en Huracán, así que se van tachando algunas alternativas. Yo los había informado sobre el caso del colombiano Carlos Terán, que está en la MLS. Bueno, veremos. Surgió el nombre también Calvigioni. Gonza Calvigioni tiró el nombre de Seba Palacios como alternativa para el ataque, para hacer un extremo, y el de Guillermo Enrique, el lateral derecho que jugó en Gimnasia. Bueno, veremos. Es cierto que le falta, que es un plantel corto. Ayer por momentos pensé que extrañé el Jacob 5, porque obviamente fue uno de los más destacados, entonces uno dice, y si estaba andando bien ahí, ¿para qué ponerlo en el lateral derecho? Pero hay una cuestión que es
fáctica. Fabiani no va a tener por suspensión a Montero la primera fecha y obviamente empezó a buscar alternativas en un plantel donde evidentemente le falta laterales derechos y que Jacob siempre se acomodó de que llegó a primera ahí. Las otras alternativas son Lisandro Montenegro, ahí lo considera Fabiani, y hasta se llegó a animar a probar a David Sotelo, uno de los jugadores que para él se destaca mucho, al que va a tener en cuenta y al que hay un detalle que creo que no se mencionó, que Sotelo fue el único jugador que no se tomó vacaciones para seguir con la preparación de cara a este semestre. Fabiani lo considera muy bien, ese gesto le gustó mucho. Para mí es una de las joyitas del club, me encanta cómo juega, no sé si para usarlo de lateral derecho, a lo sumo puede ser una rueda de auxilio, pero a mí me encanta en el doble 5, me parece que es un pibe que si se mantiene en los carriles adecuados y no se desbanda, puede ser titular indiscutido acá al mediano plazo. Pero volviendo al tema, bueno, algunas cositas para remarcar, lo vi con un poco de paja Banega en el inicio, después obviamente tiene un pie delicado con el que puede profundizar con una pelota Jacob y abrirte la defensa, o puede enviar un centro que casi termina en el gol de Luciano Herrera. El uruguayo Fernández Figueira, me pareció que mostró para lo que lo contrató Fabiani, para ser el perro de presa detrás de Banega. Creo que el uruguayo se va a tener que acostumbrar a dedicarse 100% a la marca y entregar la pelota. Ya no sé si podrá cumplir con cierto despliegue que me contaban en Gimnasia que había tenido en sus inicios. Y bueno, evidentemente será el nuevo Jacob. Vamos a ver si le da para arrancar de titular o si el Ogro optará por otro lateral derecho y poner a Jacob ahí, o si a partir de la segunda fecha veremos si Jacob vuelve a ser, si es que no es transferido, el titular junto a Banega. Después poco más, Maroni también con alguna mala resolución, algo que se lo recriminamos el semestre pasado desde que llegó a Newell. En un momento tuvo una pelota que claramente era para patear porque tiene buen remate, media distancia, y quedó perfilado para su derecha, intentó hacer una de más y la jugada se terminó diluyendo. Fue una alrededor del primer tiempo cuando le queda la medialuna del área. Bueno, cosas a corregir y algunas que ya venimos viendo y que evidentemente no se corrigen, y hay que asumir que el equipo tiene ciertas limitaciones. Y después, obviamente, siempre lo positivo de Luciano Herrera, que aún con algunas malas decisiones es un tipo encarador, es un tipo que va al mano a mano, es un tipo que se esfuerza, que da una manito en defensa, que te encara y te pasa por arriba, y que tiene esta cuota de gol o casi gol siempre. Porque fíjense que el tiro en el travesaño casi que el arquero atina a sacar las manos y después la pelota rebota en el travesaño, era el 1-0. Me parece que el primer tiempo es un símbolo de lo que puede llegar a ser o una continuación del equipo de Fabiani. Un equipo que espere bien atrás, que no se desespere por tener la pelota, más allá de que por ahí prefiere que la maneje Ever Banega en el medio, que sea fuerte en la última línea, que se haga un embudo ante el juego por dentro del rival y que por arriba, si lo desbordan y tiran centros, sea infranqueable. Veremos. Ese es el plan. Y después salir obviamente rápido de contragolpe porque tenés tipos con buen manejo como Maroni, como Luciano Herrera, con una buena pegada como Ever Banega y un tipo definidor como Benedetto que hasta ahora obviamente pudo mostrar poquito por su lesión. Veremos, no creo que esté en el próximo partido ante Once Caldas el domingo a las 19 horas. Newell va a jugar por el tercer y cuarto puesto. Bueno, yo imagino mucha rotación. No hablé de Barlacina, me parece que cumplió, me parece que el flaco viene con algo de rodaje y eso le hizo agarrar el arco de Newell de otra manera. Lo siento como un poco más formado, con más confianza, incluso se lo vio bastante hablando y me parece que obviamente no va a ser titular, pero es una buena alternativa y recurso sobre todo de Newell haberlo ido a buscar y no tener que invertir una moneda en un arquero. Cositas de Gómez Matar, me parece que es un chico muy interesante. No hay que desesperarse, no hay que quemarlo, porque obviamente los juveniles son así, hay que darle minutos de a poco. Creo que este semestre los va a tener porque Fabiani, por lo que me cuentan, está enloquecido con él.
no solo por el juego y la técnica que va puliendo encima en las juveniles argentinas, sino porque les sorprendió los huevos que tiene. Y soy textual con esto que me dijeron de adentro. Tiene mucha maduración, mucha madurez y sobre todo tiene muchos huevos y eso que todavía no tiene 20 años. Así que es otro proyecto interesante. Veremos cómo se sigue moldando a la primera. Por ahí noto que le falta un poco a Thiago Gijena. Veremos si este torneo es una vidriera para que tenga un préstamo. A mí me habían dicho un interés de algún club mexicano. Veremos si se da alguna salida a préstamo para que él pueda hacerse también afuera y volver mejor, o quizá por una transferencia definitiva. Y también uno de los que es el pollito de Fabiani, que es Navarro, que bueno, obviamente en sus primeros minutos en primera no vamos a exigirle de más, pero creo que ante una posible salida a préstamo de Gijena y esto de que no se sabe qué va a pasar con Cocolizo y las lesiones recurrentes de Benedetto, yo imagino que el pibe se tiene que preparar mentalmente y físicamente para en algún momento ser llamado, porque las oportunidades no pasan tan seguido y hay que estar preparado mentalmente. Bueno, un breve resumen de lo que fue este primer partido, seguramente lo haremos también el domingo. A no volverse loco, es un amistoso, no hay amistosos donde un equipo salga o pinte que va a salir campeón, pero bueno, se repitieron algunos errores y me parece que Newell's va a tener que ser un equipo así, preparado para sufrir y golpear en los momentos justos. Les abro el juego para que comenten ustedes cómo lo vieron, el que lo pudo ver, qué le falta sobre esta recta final. Recuerden que este fin de semana no, sino el siguiente ya empieza el torneo, así que comenten, déjenme su like, suscríbanse al canal así seguimos hablando de Newell's en el próximo torneo y obviamente hablando después de cada partido de lo que va a ser la reacción a cada resultado, sea triunfo, empate o derrota, con el equipo de Fabiani. Abrazo.